Y hemos llegado al momento central de nuestro culto. Se ha ido un poquito el ruido. Los niños son una gran bendición, pero nos hacen ruido. Y os pido que también apartemos el ruido de nuestras mentes, el ruido que tenemos dentro nuestro, para escuchar bien lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a leer la palabra del Señor. Y os invito a que me acompañéis en la segunda carta de Corintios, capítulo 3. Leeremos el capítulo entero. Segunda de Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hoy tenemos a nuestro querido hermano Pablo Martínez a cargo de la exposición con el título Cartas de Cristo. Adelante, Pablo. Antes de empezar la exposición, me gustaría hacer mención de un libro que posteriormente haré alusión a él en la predicación, y para no interrumpir el espíritu de la predicación creo que es bueno hacerlo antes. Vamos a estar hablando de contemplar la gloria de Cristo y de cómo esto transforma nuestra vida, y creo que es un momento adecuado para recordar y recomendar un libro que escribió mi padre, el penúltimo que escribió, titulado Contemplando la gloria de Cristo. Este libro lo escribió a los 80 años, fue su penúltimo libro, y creo que es un tratado de cristología precioso que nos ayuda realmente a cumplir el objetivo que veremos después en el último aspecto del mensaje.
Hay unos pocos ejemplares en la librería de ventas. Si hoy se acabaran, hemos quedado con el hermano Joan Ferragut, que todos los que quieran un ejemplar, si se ha acabado, pueden dar su nombre y así el domingo próximo podemos saber cuántos se necesitan. Cartas de Cristo. A algunos les puede parecer extraño, sorprendente el título. ¿Acaso escribió Jesús alguna epístola, como Pablo? Y la respuesta es sí, muchas. La vida de cada cristiano es una carta de Cristo. Como hemos leído, una carta conocida y leída por todos los que nos rodean. Fijaos en las dos frases que voy a decir ahora, porque contienen el meollo del mensaje de hoy, y hago esta observación pensando sobre todo de cara en los adolescentes que estáis tomando nota, y quiero que recordéis, no solo vosotros, sino si es posible toda la congregación, esta frase. La única Biblia que algunas personas van a leer en su vida será nuestra propia vida. El único Cristo que van a conocer es el que nosotros reflejamos. La única Biblia que algunas personas van a leer en su vida será nuestra propia vida. El único Cristo que van a conocer es el que nosotros reflejamos. Sobre esta base vamos a desarrollar este precioso capítulo de Primera de Corintios 3. Tú y yo somos Biblias abiertas, cartas en las que los demás están leyendo a Cristo. He oído a muchos creyentes explicar cómo llegaron a conocer al Señor, lo que llamamos el testimonio. Y me gusta mucho cuando aluden al comienzo de la siguiente manera. Noté en él, en ella, es decir, en la persona que me habló del Evangelio, noté en él o en ella algo diferente, algo especial que me atrajo. Aquella persona tenía algo especial. Lo mismo a veces he oído decir referido a una congregación, a una iglesia. Al entrar en aquella iglesia, enseguida vi algo que me cautivó, que me atrajo. Qué precioso. Personas que han llegado al Evangelio porque se sintieron atraídas por la forma de ser, de vivir de un compañero de trabajo, en su época por un compañero en el servicio militar. El servicio militar era un semillero de conversiones. En este sentido es una lástima que no lo tengamos hoy solo en este sentido. Compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Algo diferente que atrae, o una congregación. El texto que hemos leído contiene 3 secciones, cada una de ellas resumida en una afirmación. Primera, somos carta de Cristo, versículos del 1 al 5. La segunda afirmación, somos ministros del nuevo pacto, versículos del 5 al 16. Y la tercera, la conclusión, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. De hecho, la segunda parte, la más larga, es una larga, valga la redundancia, una larga digresión, un paréntesis que el apóstol Pablo
hace aprovechando lo que ha dicho antes. El apóstol Pablo era a veces aficionado a irse de excursión. Benditas excursiones hacía el apóstol Pablo porque nos ha dejado material precioso. Y estos versículos, la segunda afirmación, es una excursión que Pablo hace, explicando en qué consiste el ministerio del nuevo pacto. Nosotros en esta mañana nos centraremos en la primera y en la tercera afirmación. De hecho, ambas giran también mucho alrededor de este largo paréntesis. En primer lugar, por tanto, somos carta de Cristo. Y me gustaría titular a este punto un gran privilegio y una gran responsabilidad. La manera como Pablo ha acabado el capítulo anterior, el 2, podría entenderse como una alabanza excesiva de sí mismo. Su experiencia triunfal en Cristo, que se explicó la semana pasada, podría parecer presuntuosa, arrogante. Por ello, Pablo ahora empieza el capítulo 3 y dedica tiempo a defender su honestidad y su autoridad en contraste con los falsos maestros abundantes en aquel tiempo. Falsos maestros que vivían del Evangelio, engañaban, como dice Pablo también en la epístola a los Timoteos, seduciendo, etc., vivían del Evangelio, eran como traficantes del Evangelio. Por tanto, siempre se necesitaban unas cartas de recomendación para que las iglesias tuvieran la seguridad de que estaban delante de un maestro fiable. Pero ¿cómo hacerlo? Pablo no tenía ninguna carta de recomendación. Insisto, estas cartas eran casi imprescindibles en aquella época y venían a ser como las credenciales, los diplomas que certificaban la autenticidad de un maestro. Vendría a ser el equivalente de los títulos en nuestros días. Si no tienes título, pues no te dejamos tener ministerio. De hecho, esta idea de las cartas credenciales todavía se usa en el mundo diplomático. Habréis visto cómo el embajador en un país presenta las cartas credenciales. Pues precisamente este es el concepto. Los predicadores en aquel tiempo necesitaban estas cartas de recomendación. Y ahí tenemos a Pablo con un problema. Él no tenía cartas credenciales. ¿Qué cartas podía exhibir él? ¿Qué cartas de recomendación? ¿Quién le recomendaba? ¿Cuál era su título? Y Pablo nos dice, vosotros sois mi mejor carta. ¿Qué mejor carta que cada uno de vosotros, mis hijos espirituales? Esto es lo que dice el versículo 2. Vamos a leerlo atentamente. Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Cada miembro de la iglesia de Corinto, y a pesar de sus problemas, eran una carta viva que avalaban la autoridad de Pablo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no necesito cartas que me avalen, credenciales, porque vosotros sois mis credenciales. Y fijaos la naturaleza de esta carta, porque es muy interesante. Dice 3 rasgos de esta carta. En primer lugar, no había sido escrita con tinta, sino con el Espíritu. Cartas no escritas con tinta, sino con el Espíritu, y además dice del Dios vivo.
Por si no lo hubiéramos entendido, da un segundo rasgo, no escrita en un pergamino, en una tabla de piedra o en cualquier cosa material, sino en el corazón de ellos. Después veremos cómo se amplía esta idea. Y en tercer lugar, era legible, leída y conocida a ojos de todos los hombres. Era algo público, no privado. Atención al detalle que es muy contemporáneo y muy importante hoy. La fe, tu fe, nunca puede ser un asunto privado. No podemos estar de acuerdo, por tanto, con la pretensión del laicismo, tan en boga en nuestros días y especialmente también en nuestro país. Esta tendencia que nos viene a decir, está muy bien la práctica de tu fe cristiana, pero en casa y en tu iglesia. Cuando salgas de casa y en la vida pública, te quitas la chaqueta de tu fe y te la guardas. Esto es absurdo. Esto es totalmente absurdo. La fe cristiana no es una chaqueta que se quita y se pone según donde estés. La vives en casa, la vives en la iglesia y la dejas cuando te vas al trabajo o cuando estás hablando en público. Esta es perdón por la expresión, la estupidez del laicismo tan en boga en nuestros días. Oí a una autoridad, en aquel momento una autoridad del gobierno, expresarse justamente en estos términos. Es absurdo pretender que los cristianos pueden dejar su fe en casa como el que se quita la chaqueta. Me gustó mucho que una persona no creyente expresara esto. Ahora soy yo el que me he ido de excursión y he abierto esta digresión. Estamos totalmente de acuerdo en la laicidad del Estado, un Estado laico, aconfesional, pero no podemos estar más absolutamente contra del laicismo, esta religión que nos viene a decir que nuestra religión nos la hemos de quedar para nosotros en casa. Somos cartas vivas y somos cartas vivas en casa, en la iglesia, en el trabajo, allí donde estemos. La maravillosa obra de Dios por medio de Pablo entre los corintios era la mejor garantía de que el apóstol obraba con la autoridad y el poder de Dios y no era un falso maestro. Seguimos adelante. Pablo sigue en el texto diciendo, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí Pablo empieza a desarrollar otra idea de nuevo. Lo que había dicho antes, vosotros sois mi carta de recomendación, también podía interpretarse como vanagloria, como fanfarronería, como vanidad. Por ello, vuelve a matizarlo. Pablo tenía un interés especial en que no le consideraran un engreído. Lo ha matizado primero y ahora lo vuelve a matizar. Si de algo me glorío, no es en mi propia persona o en mis capacidades misioneras, sino, versículo 4, encontramos aquí una corta expresión clave, mediante Cristo. Mediante Cristo. Estas cartas que sois vosotros no son un éxito personal mío. Si la iglesia va bien, si la iglesia funciona, Corinto en aquel caso, si la iglesia crece, no es mi logro, no es mi éxito, es la obra de Dios en mí, a través de mí. O, en palabras del mismo apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y vosotros también, corintios, habéis llegado a ser lo que sois por la gracia de Cristo, no porque yo sea un gran misionero, un gran pastor o un gran predicador. Vacuna contra la autosuficiencia y la jactancia. Nuestra competencia viene de Dios.
Un gran privilegio. Somos la carta de Cristo. Pero también una gran responsabilidad. Hoy, cuando salgamos de la iglesia y vayamos a nuestras casas, por la calle, mañana en el trabajo, en los estudios, los demás estarán viendo cómo vivimos, qué hacemos, cómo actuamos. El mundo nos lee y nos ve. ¿Sabéis cómo se le llama a esto en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Testimonio, el testimonio, el testimonio. Hay una expresión muy bonita, quizás ahora no es tan popular, era muy apreciada por la generación anterior a la nuestra, la de nuestros padres y abuelos, y creo que necesitamos recuperarla. Ser de buen testimonio. Ser de buen testimonio. Hemos de cuidar el testimonio. Los que tenéis más edad recordaréis estas frases. ¿Esto no es un concepto inventado por nuestros padres y abuelos? Esto es exactamente la palabra que aparece en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, cuando habla de los ancianos en 1 de Timoteo 3:7, dice que tengan buen testimonio. ¿De quién? De los de fuera. Que tengan buen testimonio de los de fuera. Y Pablo sigue diciendo, para que no caiga en descrédito. Qué directo es el apóstol. Si tú eres anciano de la iglesia, pero de hecho se aplica a todo creyente sin excepción, y dices cierta cosa, pero haces otra, esta incoherencia te hace caer en descrédito. ¿Pero qué tipo de creyente es? No hay ningún crédito en tu fe. El descrédito de un mal testimonio. Por el contrario, un buen testimonio nos da crédito. Crédito viene de la misma raíz que credenciales. Estas son mis credenciales, un buen testimonio a ojos de los demás. El buen testimonio, porque somos cartas vivas. ¿Y qué ha de leer la gente en esta carta que somos cada uno de nosotros? Estamos entrando en el segundo aspecto. La gente, el mundo, ha de leer la gloria de Cristo reflejada en una vida cambiada por la acción del Espíritu Santo. Vamos a resumir lo que hemos dicho hasta ahora y nos sirve de preámbulo a nuestro segundo punto, a la segunda gran afirmación. La mejor carta, y a los adolescentes les pido que escriban esta frase de nuevo. La mejor carta que podemos escribir con nuestra vida es reflejar la gloria de Cristo mediante una vida transformada progresivamente a su imagen. Lo repito porque es una frase complicada, pero ahora poquito a poco lo iremos explicando en qué consiste. La mejor carta que podemos escribir con nuestra vida es reflejar la gloria de Cristo mediante una vida transformada a su imagen. Un gran privilegio y una gran responsabilidad. Pasamos a la segunda frase. Somos transformados por el Espíritu Santo. Vamos a titular a este punto una metamorfosis divina. Leemos de nuevo el versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, fijaos en cada palabra. Por tanto, hay un enlace. Estamos en la conclusión. Por tanto, así pues, finalmente, todo esto nos lleva a... Por tanto, nosotros todos los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, la imagen de Cristo,
como por el Espíritu del Señor. Cuando era niño me fascinaba la asombrosa transformación del gusano de seda en mariposa después de un tiempo escondido en el capullo. Me esforzaba en invierno en cuidar con hojas de morera en la caja de zapatos agujereada. No sé si los niños todavía lo hacen esto, nuestra generación lo hacía. Los gusanos de seda. Y de súbito el gusano empezaba a hacer un capullo, se metía dentro del capullo y desaparecía. Y estaba allí unos días y sabiendo lo que iba a ocurrir cada día con mi mentalidad de niño, 7, 8 años más o menos, en aquella época me asomaba con cuidado, abría la caja de zapatos para ver si el capullo se había abierto en la crisálida y había salido la mariposa. Había algo de misterioso y de emocionante en la mente de un niño de 8 años, en este increíble cambio. A esta temprana edad aprendí mi primera lección de teología. Recuerdo a mi padre explicándome que esta palabra, este cambio del gusano en crisálida, en mariposa, se llamaba metamorfosis. La metamorfosis. Y que la misma palabra se usa o se usaba para otro cambio aún más fascinante. El cambio que el Señor Jesús hace en nosotros. Hoy somos gusanos. Un día seremos mariposas. Estamos en el proceso de ser transformados de gusanos en mariposas. Y un día, con plena libertad, apurando la metáfora, apurar las metáforas siempre tiene sus peligros, pero me permito apurar la metáfora, con plena libertad en el cielo podremos volar como mariposas. Nunca olvidé la ilustración y desde entonces he recordado el significado y la meta de la transformación. ¿Sabéis cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, transformación, metamorfosis en griego? Solo 3. Solo 3 veces aparece, 3 veces muy escogidas. Este versículo. La otra, cuando Pablo en Romanos 12 dice, no os conforméis, no cojáis la forma de este siglo, sino metamorfoseaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la tercera, ¿sabéis cuándo es? La transfiguración. La palabra transfigurar, se transfiguró, es exactamente la misma. Se metamorfoseó, experimentó la metamorfosis. Se transfiguró delante de ellos, y atención a la frase, y resplandeció su rostro como el sol. La metamorfosis de Jesús fue un anticipo de su gloria venidera y probablemente esta es la razón por la que Juan, en el antológico prólogo del capítulo 1, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, de gloria como del Padre, el unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Juan mejor que nadie lo podía decir. Él había visto la gloria del Señor de una manera literal. ¿Cómo se opera esta metamorfosis? Empieza con algo que se llama la conversión. La conversión es un concepto muy importante en la vida cristiana porque es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Al nacer del Espíritu recibimos la naturaleza de Dios. Esto se nos explica en Juan 1, en Juan 3. Somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es como recibir el código moral y espiritual de Dios, el ADN divino.
Con la conversión recibimos el ADN divino. Esto no significa, como han interpretado erróneamente algunos grupos sectarios cristianos, esto no significa que somos omnipotentes, pequeños dioses, para nada. Ser participantes de la naturaleza divina significa que tenemos la naturaleza de Dios. John Stott, en uno de sus escritos, dice: sí, el mayor regalo que el cristiano ha recibido o podría recibir es el Espíritu de Dios mismo. Y este Espíritu es el que nos va transformando. En esta transformación ciertamente hay un elemento de misterio que trasciende nuestro razonamiento humano. Sabemos qué ocurre, pero ignoramos mucho del cómo ocurre. Esto no lo estoy diciendo yo, se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, precisamente hablando del nuevo nacimiento. Lo comparó al viento. El viento sopla, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Hay un elemento misterioso en el viento que también existe en el nuevo nacimiento. Nos ayuda a entenderlo que esta nueva naturaleza viene a ser como una semilla o un embrión que va creciendo hasta su pleno desarrollo, como el embrión fertilizado, el gameto fertilizado que crece en el útero, en el vientre de la madre. Es muy similar, de tal manera que el propio Pablo usa esta metáfora: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un crecimiento hacia la madurez, hacia la madurez. Pero ¿de qué tipo de madurez estamos hablando? ¿Cuál es el propósito de esta madurez? Hoy se habla de madurez en todos los círculos de autoayuda, en todos los círculos humanistas. ¿De qué madurez hablamos? Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El objetivo de la metamorfosis es ser cada día un poco más como Cristo. Hoy como la medalla del amor, hoy más que ayer y menos que mañana. Hoy un poco más como Cristo, mañana más todavía. Oler cada día más a Cristo, ser cada día más como Cristo, vivir como Él. La transformación, la metamorfosis es en esencia la formación del carácter de Cristo en nosotros. Somos llamados a ser como espejos que reflejan la imagen de Cristo. Es una transformación personal, pero que tiene implicaciones comunitarias. La fe cristiana es una experiencia individual, pero no individualista. Va más allá de la esfera individual para influir en toda la sociedad. Podría citar muchos ejemplos. Me voy a centrar en nuestro país, en España. Abundan los ejemplos en la historia de la España evangélica de los últimos 150 años, de comunidades transformadas. Me refiero a comunidades de pueblos, pequeñas comunidades transformadas por la influencia de hombres y mujeres que eran cartas vivas, donde los demás podían leer a Cristo. Por citar solo un ejemplo, los ingenieros ingleses que fueron viniendo a España a fines del siglo XIX, el siglo pasado era el XX, a finales del siglo XIX, especialmente en Linares, Jaén, y en Huelva,
en Río Tinto, dejaron un legado extraordinario que aún perdura. Aquellos de vosotros que conocéis estas regiones o habéis estado, la influencia de los, entre comillas, ingleses es extraordinaria. Eran obreros laicos, tenían su profesión, trabajaban en las minas, los ingenieros, pero eran también ingenieros, que eran cartas vivas donde los demás podían leer. Y un dato muy importante, en Huelva, por lo menos, de donde acabo de venir la semana pasada, me contaron una historia muy hermosa. En el pueblo de Río Tinto, donde había la mina, las mujeres tenían un nivel cultural mucho más alto que el promedio de toda la región y que el de la propia capital. Y la gente se preguntaba, ¿y por qué las mujeres de Río Tinto tienen un nivel más alto? Y podéis estar intuyendo la respuesta. Porque las esposas de los ingenieros, además de sus tareas en casa, se dedicaron a escolarizar a las mujeres de todo el área, por supuesto de forma gratuita. Y esta tarea de alfabetización de las mujeres hizo que en aquel pueblo y en toda la zona donde había influencia minera, las mujeres y en general las comunidades tienen un nivel de alfabetización muchísimo más alto. Podría mencionar más ejemplos. En Mallorca, en Lleida, en Galicia. La historia evangélica está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que fueron cartas vivas en las que los demás pudieron leer. Hemos de terminar. Con la conversión y el inicio de esta metamorfosis, recibimos un nuevo corazón. Con la conversión, recibimos un nuevo corazón, un cambio radical e integral. Radical e integral, transformados progresivamente. Algunos de estos cambios son inmediatos y totales en algunas personas. En otros son progresivos y parciales. Dejad que el Espíritu Santo haga su trabajo con paciencia. Cuando alguien se convierte, especialmente si es alguien que está metido en el mundo hasta el ombligo, en el cieno del mundo, dejad que el Espíritu Santo haga su trabajo. Es el Espíritu Santo el que va a ir creando esta conciencia de transformación. Recuerdo el testimonio de Mary Stuart. Fue en los años 70. Mary Stuart era una de las principales líderes del movimiento feminista, la primera generación del movimiento feminista en Estados Unidos. Y Mary Stuart se convirtió al Señor y después tuvo una influencia extraordinaria, positiva. Y en el testimonio que ella dio, testimonio que publicó la revista Certeza, ella decía: si el Espíritu Santo me hubiera dicho el primer día todo lo que tenía que dejar, yo jamás habría sido creyente. Pero fue una labor progresiva de transformación, poco a poco, y ella poco a poco fue dejando aquellos aspectos éticos de su conducta, de su vida, de su cosmovisión. Somos pulidos, somos transformados. Hermanos, tengamos con nuestro prójimo la misma paciencia que el Espíritu Santo tiene con ellos. Cambios radicales, pero radicales no quiere decir inmediatos. La palabra radical viene de raíz. Radicales en el sentido que llegan hasta las raíces de nuestra persona, afectan a todas las habitaciones de nuestra vida. C.S. Lewis lo expresó con una de sus hermosas frases: el hombre regenerado es totalmente diferente del no regenerado, ya que la vida regenerada, dice Lewis, el Cristo que se forma en él
el Cristo que se va formando en ti y en mí, transforma toda su persona, espíritu, alma y cuerpo. Concluimos. ¿Cómo puedo conseguir esta transformación? Ciertamente, el Espíritu Santo es el que lleva la iniciativa, pero nosotros podemos hacer algo. Y así termina el apóstol Pablo el pasaje y terminamos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Ahí es donde entronco con el libro de mi Padre, contemplando la gloria de Cristo. En la medida en que contemplamos la gloria de Cristo, y la gloria no es un concepto abstracto, una entelequia, la gloria es el carácter de Cristo, las enseñanzas de Cristo, la vida de Cristo, las reacciones de Cristo. En la medida en que contemplamos la vida de Cristo, parte de esta gloria nos es comunicada. Esto es lo que dice el apóstol Pablo con el símil de Moisés. Somos contagiados de su gloria, bendito contagio. Pablo menciona el símil con Moisés a lo largo del pasaje, pero con dos diferencias importantes. La gloria que Moisés tenía reflejada en su rostro cuando veía al Señor era una gloria que se desvanecía, transitoria. Era como un deslumbre, un quedar deslumbrado, un enlluernament. Pero cuando uno queda deslumbrado, poquito a poco va desapareciendo. La gloria de Cristo reflejada en ti y en mí es permanente. No decae, al contrario, va en aumento. Nosotros no necesitamos velo, pues estamos llamados a reflejar esta gloria, aunque sea de forma imperfecta. Esta es la idea del espejo. Hoy en día los espejos tienen una fidedignidad al 100%. Uno se ve bien en el espejo, pero en aquella época no existía el espejo tal como lo entendemos en nuestros días. Los espejos eran de metal, por tanto reflejaban una imagen opaca, no diré distorsionada, pero sí no nítida. Nosotros somos como un espejo de metal que refleja la imagen, no de manera perfecta, pero es la imagen de Cristo, para testimonio, buen testimonio de los demás. Somos cartas vivas donde los demás están leyendo. Y ante esta perspectiva, y concluyo con una frase de mi padre, ante esta perspectiva, el lema más bello para el cristiano no puede ser otro que: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos la vida cristiana. Puestos los ojos en Jesús, somos contagiados de su gloria. Y en la medida en que somos contagiados de su gloria, los demás podrán leer en la carta que somos cada uno de nosotros un Cristo y una Biblia que será un poderoso testimonio. Que Dios nos ayude a que las cartas que estamos escribiendo sean cartas transformadas por el Espíritu Santo. Que así sea.